Listo. ¿Listo? Listo. Ok. Ok, sale. Bueno, ya incorporaron varias de las cosas que comentamos la vez pasada. Así era aquí ampliaron más el concepto de lo que es el riesgo moral. Ah, sí, sí, sí. Y yo creo que queda más o menos claro en términos generales, o sea, lo que es el riesgo moral. Lo que sí sería bueno es decir cómo vive la compañía ese riesgo moral. ¿Cómo que, perdón? Sí. O sea, por decirlo, cómo ha vivido la compañía el riesgo moral de sus asegurados, si ha detectado comportamientos más irresponsables o si nada más queda en la teoría. Ok. ¿Sí? No, ¿cómo lo ves tú, Astrid? O sea, si es una cosa que se haya comentado dentro de la compañía, que sí tienen ese comportamiento algunos asegurados. Sí, no tanto como que se descuiden más. De hecho, poníamos el ejemplo, por ejemplo, de las maquiladoras con Sí. el tema de las pérdidas orgánicas. O sea, Uh-huh. eso sí llega a ocurrir cuando empiezas a entrar a un segmento donde las personas tienen bajos recursos o tienen alguna necesidad económica fuerte. En términos generales, la mayoría de la población no va a arriesgar la vida, ¿no? Por llamarlo así, pero lo que sí pasa mucho es que buscan meter gol. O sea, por ejemplo, en una de las licitaciones pedían marcar el estrés y la depresión como causa de invalidez. Entonces, pues realmente no es un tema tan así, ¿no? O sea, sí, es temporal. Cualquier persona podría decir, no, es que tengo depresión y entonces pues me voy a invalidar, ¿no? Y que me den pensión y ya no trabajo. Sí, no claro. Es objetivamente valorable, ¿no? Exactamente. O sea, no hay, digamos, algún parámetro que te diga, bueno, de aquí para acá, si tiene depresión o estrés. 20 y 35, sí, y si tiene menos de 20, no, y cosas así. O sea, no hay algo que te indique eso, ¿no? Sí, no son cuantitativos, son más cualitativos, entonces la compañía busca pues excluir ese tipo de coberturas. Entonces, lo que se hace mucho para enfrentar esas situaciones, pues tener un muy buen producto definido, que yo creo que ahí sería el tema de las pymes, ¿no? O sea, si nos enfocamos a desarrollar un producto hacia las pymes, pues habría que ver qué riesgo moral puede existir hacia ese segmento. O sea, considerando que ese segmento puede ser susceptible a otros riesgos que, por ejemplo, las grandes compañías difícilmente va a ocurrir el tema de riesgo moral para la mayoría de la población. Ahí solamente se cuida más bien los CEOs y las personas que tienen puestos muy importantes, donde puede haber ahí un tema de pues lavado de dinero, o sea, pueden haber ciertas situaciones pues complicadas. Con fraudes, ¿no? Incluso. También de información asimétrica, ¿no? Porque puede ser que esté enfermo y no te lo diga, ¿no? Exactamente. Sí, que eso ya es como un poquito la selección adversa, ¿no? Así es, Exactamente. Seleccionamos los riesgos y pues puede ser que o sea, hay en algunos puntos, sobre todo ahorita con la ley de protección de datos personales, que si no nos pueden dar información, entonces la gente lo que te dice, no, pues es que yo ya no estoy autorizado para dar información. Entonces o sea, lo que te da ya es información, tengo un grupo, 10 personas, tanto de suma asegurada y tales coberturas. Entonces tú ya no puedes analizar que esas personas efectivamente, la suma asegurada, porque hay algo que se llama interés asegurable. Entonces, el interés asegurable es que tú le vas a dar una suma asegurada a una persona en función de la pérdida que puede ocasionar el que sufra algún riesgo. Es decir, por ejemplo, se cuestionaba mucho el tema de las madres, de las amas de casa, cómo es que podrías darles un seguro de vida, porque finalmente ellas no perciben un ingreso. Entonces, el que ellas mueran o el que ellas se invaliden, no es que dejen de aportar, porque en términos económicos no reciben ingreso para poderlo generar. Entonces, eso es... A ver, deme 2 segundos. Sí. Muchas gracias, Nena. Ya, perdónenme, profe. Estamos aquí en el trabajo. Entonces, sí, o sea, las amas de casa no es que dejen de generar ingresos.
Pero si hablamos de una ama de casa que a lo mejor vende Mary Kay o que a lo mejor tiene alguna fuente de ingreso y entonces se invalida o muere, entonces sí, la familia dejaría de percibir ese ingreso. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, pues es que yo valgo $1,000,000, ¿no? $1,000,000. Pues sí, pero no es realmente lo que tú estás ganando, ¿no? O sea, la vida es invaluable, pero el seguro va en función a la pérdida económica que puede generar el hecho de que tengas alguna eventualidad cubierta dentro de la póliza. No, ese sería un tema como porque podríamos ampliarlo más, pero se me ocurre, por ejemplo, las amas de casa. Si es cierto, no tienen un ingreso, pero si se enferman o se mueren, la familia tiene pérdidas económicas. Sí, claro, porque tiene que contratar a alguien que haga lo que hace esta ama de casa, ¿no? Así es, y si está enferma hay que tener cuidado con ella, etcétera. Muchas cosas que es un daño económico que le hace a la familia. No sé, por ejemplo, desarrollar el seguro que podría ser que se tome en cuenta el ingreso familiar, alguna cosa así, que pudiera amparar eso, ¿no? Exacto, o sea, justo el tema es ese, sí. Es cómo mides el interés asegurable. Normalmente lo que se hace para este seguro, este tipo de seguros, es que se mide en meses de sueldo. Entonces, lo que se dice, bueno, se establece la suma asegurada y se dice, bueno, en función de, te voy a dar 12 meses de sueldo, ¿no? Entonces, esa va a ser tu suma asegurada, porque lo que estás amparando en términos económicos es eso. Entonces, a sectores, por ejemplo, en pymes, pues no todas las personas están afiliadas. Déjame bajar aquí a la música de fondo. ¿Qué pasó, maestro? ¿Anda en la fiesta o qué? Están afiliadas o al IMSS o al Seguro Social. Entonces te pueden decir, no, pues es que la suma asegurada es de, no sé, 100,000 pesos cuando realmente ganan, no sé, 50. Entonces, ese es un tema del riesgo moral, o sea, de que realmente pues te pueden, o sea, no solamente en términos de selección adversa de que el riesgo sea malo y te genere una pérdida. Puede haber un riesgo moral en que la persona te falsea la información para obtener un mayor beneficio. O sea, que seguiría siendo selección adversa, ¿no? O sea, te está falseando la información y tú te dices, bueno, tiene unos ingresos de 200,000 pesos y en realidad tiene ingresos de 50 o 80, ¿no? Entonces, tú no sabes a qué tipo de cliente le estás vendiendo. Arriesgando. Sí, pero tu riesgo moral, es que ahí entonces ya me confundí. O sea, tu riesgo moral es que te mientan, ¿no? O sea, no, esa es la de adversa, ¿no? ¿Pagar? El riesgo moral es que una vez que está asegurado, como que se descuide. Al mal comportamiento, al vicio y a la perdición. Exacto. O sea, ese es el riesgo moral. Ya se vuelve descuidado, deja el carro donde quiera, se puede hacer deportes de, ¿cómo se llama ese? De riesgo, ¿no? Pues o sea, lo de la maquila, o sea, de que las personas pues cortan los dedos para que claro. des el dinero. Tú le vendías el seguro cuando estaba completo, estaba bien y no pasaba nada. Una vez que le das un seguro y dices, de aquí voy a obtener $500,000 de pesos, y agarra y se mocha un dedo. Ese es el riesgo moral. La selección adversa es cuando oculta información, antes de venderle el seguro, él tiene información que tú quisieras saber pero no te la dice, y que es una información relevante. En este caso, digamos que te diga que tiene ingresos que no tiene, niveles de ingresos que no tiene. Eso sería una selección adversa. Y finalmente eso es un alto riesgo para la aseguradora, ¿no? Sí, porque pues puedes tener pérdidas. Así es. Entonces, como te decía, bueno, como que esta parte ya está un poco más, déjame leerla más, luego les hago mis sugerencias para pulirla, pero la cuestión está es en los brokers y en los agentes. Porque ya está bien conceptualizado cuáles son los tipos de clientes, y los podemos clasificar así: el tipo 1 es la FI tipo 1, la FI tipo 2. El tipo 1 es el que tenga riesgo moral, el tipo 2 es que sea una selección adversa, y ya vemos cómo lo moldeamos y da sus características de cada uno de ellos. Pero las características de la compañía, no las generales. O sea, ¿qué tipo de riesgo moral se enfrenta a la compañía, está enfrentando actualmente la compañía, y cuál se enfrentaría si cambia de giro hacia las pymes? Así como hacer algunas hipótesis sobre eso, ¿no? Sí.
Y también la selección adversa, o sea, ustedes ahorita tienen selección adversa de algunos clientes y me dices que es mínimo por la cuestión que son altos directivos, pero hacia cuando ves a los pymes, lo que tú me dices aquí también estás viendo las necesidades económicas, la gente cuando tiene hambre y tiene necesidades hace cualquier cosa, entonces ahí el riesgo moral se eleva la probabilidad, ¿no? Sí. Entonces tendrías una cuestión de que sí puedes desarrollar la fuerza de ventas, pero también aumenta la probabilidad de riesgo moral. Okay. ¿No? Y la selección adversa también ahí, porque allí estás viendo personas que tienen muchas necesidades. Una persona que está trabajando y tiene una diabetes que te la puede disimular, pues te la va a disimular. O sea, él si le dice, bueno, tienes este riesgo de morirte dentro de 10 años, bueno, si al menos dejo parados a mis hijos, y te va a ocultar lo que tienes. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, digamos, como al ser un giro de mercado, aumenta las probabilidades de los riesgos de selección adversa y de riesgo moral. Ahora, pero la parte central del problema es los brokers, como aquí lo estás diciendo al principio, que dice no existe en la tierra una sola compañía de seguros y los incentivos están en cumplir los requerimientos del cliente sin importar si eso genera una agravación del riesgo para la compañía que se traduzca en pérdidas y la comisión que obtiene al colocar grandes cuentas. Pues, como me decías desde el principio, pues a este cuento solamente le interesa vender y se acabó. Y como tienen un paquete de empresas, pues toma la que más le conviene y él cobra su comisión. Ahora, una de las cuestiones de la visión objetiva de esto, ¿tienen posibilidades de contrarrestar este comportamiento? Pues no sé, o sea, justo creo que sería lo que teníamos que evaluar. A lo mejor a través de incentivos, no sé si todos, o sea, el tema es que no pueden ser incentivos económicos porque finalmente el mercado en particular está bajando. La ventaja competitiva que tenemos es que finalmente la empresa es multiramo, entonces puedes crear un incentivo a través de pólizas paquete y entonces decir, bueno, la comisión en este ramo no va a ser alta, pero en otro sí. O sea, se me ocurre. Otro tipo de incentivos, a lo mejor capacitación, a lo mejor bonos por cuentas, no sé, o sea, como pensando en algo que no sea la comisión por la cuenta, genere una lealtad hacia la compañía. Claro. Entonces, también a lo mejor ver o sea, lo que podríamos hacer como estrategia, bueno, no sé, como pensando al aire es decir, bueno, si hago una encuesta dentro de mis principales brokers, en que ellos mismos me den retroalimentación para saber cuáles son los puntos de mejora para cumplir las expectativas de los clientes y que a mí me elijan como primera opción. Ok, esa sería una opción de donde tú los vas a conocer mejor. Y al conocerlos mejor podrías desarrollar un trajecito más a su medida. ¿No? Sí. Esa sería una. Y también debes de tomar en cuenta que esa cuestión que estás pensando es fácilmente imitable. También otros asegurados pueden hacer lo mismo. Y entonces estos cuates pues van a ser así como muy reinas, así muy consentidas, y entonces pues se van a ir con el mejor postor. O sea, sigue existiendo el problema. Que esto que estamos platicando, habría que redactarlo. Como diciendo, estamos desglosando el problema y vemos cuáles serían las opciones y cuáles son las condiciones a las que nos vamos a enfrentar para que pueda surgir, si es que surge, alguna combinación de lo que estamos analizando y diseñar una estrategia. ¿Sí? Okay. O sea, ahorita esto que estamos platicando no lo desechen. No. Sino decir, bueno, los brokers tienen esto. Se me ocurre que podríamos hacer este tipo de encuestas, este tipo de cosas y poder conocerlos mejor para diseñarles algo. Pero existe el riesgo de que esta estrategia de hacer esta encuesta también es fácilmente imitable por otras aseguradoras. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de tal manera que seamos auténticos? Nos adelantamos o le
variamos la estrategia, ¿no? Okay. Y ahora, tú te dices que son empresas, son multiramos ustedes. Hay algo que en nuestra estrategia empresarial se insiste mucho, es que uses tus competencias centrales. Lo vamos a ver en el salón, que bueno lo que salió ahorita, pero ¿cuál es tu competencia central? ¿En qué eres realmente muy buena? ¿O en qué te diferencias de los otros? Esa es una competencia central. Ah, sí, porque no, por ejemplo, la número 1 en el mercado, en ese ramo, es MetLife. Ajá. Y MetLife solo tiene vida, o sea, no tiene otros ramos. Entonces sí puede ser un diferenciador que a una empresa le ofrezcas: te cubro todo. Te cubro tu flotilla de autos, te cubro tus edificios, te cubro tus aparatos y te cubro a tus personas. Y cosa que no fácilmente lo hacen otras aseguradoras. Correcto. Entonces, si esa es tu competencia central, sobre esa hay que trabajar. De tal manera que tú le podrías ofrecer como un portafolio de comisiones al broker, cosa que no podrían hacer los otros. Correcto. ¿Te das cuenta con el portafolio de inversión? Pero podrías ofrecerle como ciertos pesos específicos de cada producto de vivienda, de autos, de enfermedades, o sea, y dice, bueno, aquí en esa parte, por decirte algo, ¿no? Aquí en vivienda te vas a ganar el 3%, pero en autos te vas a ganar el 8%, pero en vida te vas a ganar 11%, pero aquí, o sea, como que le armas un paquete. Y lo que comentábamos la clase pasada es que podrías armarle unos 4 o 5 contratos y él que escoja, y al escoger te va a decir mucho de lo que él es y cómo actúa. Te va a informar, nada más con que seleccione algún contrato. Okay. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, digamos, por ahí sería tratar de moldear. Y recuerda que este es un ejercicio académico, pero que te puede ilustrar mucho para entender mejor el problema en la compañía. Okay. ¿Sí? Sí. Ahora, la otra cuestión es la diversificación. Y ahí como que la ves un poco más complicada, ¿no? Porque seguro que hay que desarrollar una fuerza de ventas y que eso se complica mucho. Porque no está instalada o no está preparada. O sea, normalmente la fuerza de ventas está muy enfocada hacia ramos individuales. Estamos hablando vida individual, autos individual y así. Pero no está enfocado hacia empresas. Entonces tendríamos que capacitar a las personas y eso es costoso. Que es muy diferente el que, aparte son fuerzas de ventas un poco más especializadas para cada ramo. O sea, el que vende vida, normalmente la fuerza de ventas no vende autos y así. O sea, de hecho, dentro de la compañía, a pesar de ser un diferenciador, o sea, ahorita que lo estamos platicando, pues me queda claro que no, o sea, es un diferenciador mal aprovechado porque las líneas, o sea, aunque ventas de todos los ramos, cuando tiene que llegar a la suscripción, el suscriptor cotiza solo una parte, otro cotiza otra, y es muy complejo que una sola área reciba todas. Entonces, la pregunta aquí es cómo maximizamos ese diferenciador sin que sea tan costoso, ¿no? Porque una persona que vea todos los ramos tampoco es tan factible. Pero a otra cosa que me estás mencionando es que los brokers se dedican, y ustedes, la compañía se dedica mucho al objetivo jumbo y grande. Sí. Correcto. De las empresas jumbo y empresas grandes, ¿no? Sí, el sector de pymes está muy abandonado. Pero también hay intermedias. Pues sí, o sea, es que pymes para nosotros pymes serían, o sea, de medias a chicas. O sea, como todo el conglomerado. O sea, las grandes, ¿de cuántos empleados son? ¿Dónde? Es por número de empleados que las consideran grandes, ¿no? No, es por monto de primas. A ver, monto de primas. Por ejemplo, una empresa grande sería Volkswagen. Ajá. Y una empresa sería Jumbo, ¿no? Exacto. Cuando son transnacionales, generalmente, o multinacionales, son Jumbo. Cuando son empresas pues, mexicanas con operaciones, o sea, con más operación aquí en México, son empresas grandes. Sí, por ejemplo, está en función mucho de la prima que se puede ingresar. Por ejemplo, podemos tener empresas que no son tan grandes en cuanto a número de empleados.
exacto, pero son grandes por el monto de prima. Ajá. Puede ser porque son despachos muy importantes o porque son como que son compañías muy especializadas, entonces el ingreso que tienen y por ende la suma asegurada pues es muy alta y entonces cobras más. Y eso se considera como una empresa pues grande, o sea, no se considera como una empresa pequeña. Claro, pero lo que... De hecho, una de las estrategias que se siguieron, que antes no se tenían y ahora ya se tienen, es que, por ejemplo, antes todo entraba por el mismo canal. O sea, eso no pasa ahorita en vida, pero pasa mucho en daños. Todo entraba por el mismo canal, entonces el suscriptor veía todas las cuentas, desde las pymes hasta las grandes. Entonces, lo que pasaba es que pues al suscriptor no le importaban perder las cuentas chiquitas, él quería enfocarse en las grandes, por lo tanto las cuentas chicas pues las empezaba a hacer a un lado. Entonces lo que se desarrolló fueron gerencias especializadas para esas chicas, para que dentro de sus métricas esas chicas valieran mucho. Entonces así la persona que veía a las chicas, pues aunque fuera una muy chiquita, pues le iba a significar mucho, ¿no? Y el que veía grandes, pues solo veía grandes, entonces ya no tenía que hacer a un lado las chiquitas. Entonces esa fue una estrategia. Sí, pero lo que pasa es que como se concentran en el chumos y en las grandes, también las otras aseguradoras se han concentrado ahí y ha aumentado la competencia y los márgenes de utilidad bajan. Exacto, justo. Porque venden menos y además castigan más las primas. Sí. Eso es lo que pasa. De hecho, el mercado está presentando en los últimos años una tendencia no es decremento en el crecimiento, sino es más bien que ya no hay, o sea, se vende a lo mejor el mismo número de pólizas dentro del sector, pero a un menor costo, lo cual hace que la participación en el PIB sea tan baja. Porque sí ha bajado mucho el monto de las primas y entonces se empieza a anudar. Lo que se espera es que esto sea un periodo cíclico y que en algún momento empiecen a subir nuevamente. Esa podría ser una expectativa que el mercado lo resuelva. Pero una de las cuestiones estratégicamente es que cómo lo pueden resolver la compañía. Entonces, esta cuestión de los brokers podríamos verla así como lo estamos platicando y obviamente tú que sabes más de esto y que lo platiques con tu equipo para ver qué otro tipo de ideas se les ocurre para contrarrestar un poco esta cuestión tan arrogante de los brokers, ¿no? Sí. Y así son como muy reinas ahí. Es correcto. ¿Quién me da más si yo hago lo que me da la gana? Entonces, ¿cómo contrarrestar un poco de eso? Sería un poco el objetivo de estar haciendo elucubraciones, ¿no? O sea, cómo podríamos hacer algo que llamemos más la atención, que le llame más la atención a este cuate, porque finalmente a este cuate del broker lo único que le interesa es la lana. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa restricción? La otra cuestión de la cuestión alternativa, es decir, la diversificación, qué tan factible es y en qué tiempo se podría hacer, porque el broker, por ejemplo, si ve que compañías se están tendiendo hacia el mercado de las pymes, pues a lo mejor él también se va a alinear con eso y va a ver en el futuro que esa va a ser su forma de vida y va a empezar a actuar en consecuencia. Pero si no lo ve como una amenaza factible, creíble en el corto plazo, él va a seguir en sus laureles, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, digo, conceptualmente parece ser que ya está muy avanzado, ¿no? Ok, sí, está bien. Ahora, ya un poco más meterle los datos. Ok. Como dices, de las compañías jumbo y grandes, hacer la definición. Se consideran grandes por las primas, por esto y no por el número de empleados, como hace la clasificación INEGI, ¿no? Sino realmente para nosotros. O sea, finalmente puede ser un parámetro, ¿no? La clasificación INEGI, pero si internamente se considera algo de otra forma, ¿no? De otra forma, ¿no? O sea, poner las dos. Lo importante es cómo lo considera la compañía. Okay. Y definirlo, porque, ¿no? Sí, no es un problema, digamos, de política económica nacional, es un problema de una sola compañía. Cómo lo considera, ¿no? Y del sector. Entonces, eso es lo importante. Y la cuestión de la diversificación, también plantearla como una posibilidad, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué incentivos le damos a los agentes para que en verdad desarrollen el mercado y sea rentable? Es decir, empiezas a hacer un producto, un producto que es
desarrollarlo rápido y amortizarlo. Entonces, ¿como qué incentivos se les podría dar a los agentes para que realmente vendan y crezca su cartera rápidamente y sea rentable para la compañía? Está bien. Es lo que te decía, pues, les contaba de las microfinancieras, ¿no? Todo la banca tradicional haciendo los grandes préstamos a las empresas y descuidaba a las personas que ni se imaginaban que les podían prestar 500 o 1000 pesos. Y las microfinancieras, algunas, no solamente en México, en muchas partes del mundo, se han convertido en unos gigantes. Aquí en México, esa compañía Compartamos cotiza en bolsa y todo, pero una trayectoria de unos 15 años y está en las nubes. O sea, es un mercado que se puede desarrollar. Pero ¿cómo lo harían ustedes para dar los incentivos adecuados? Digo, como ejercicio académico, ¿cómo se diseñaría una forma de venta que los agentes vendieran y rápido? Sí, es como... Perfecto. Si su propia capacitación se pague con las ventas que ellos hagan. ¿Cómo se diseñaría? Y allí nada más es de echar el vuelo a la imaginación. ¿Cómo se haría? Y digo, es un ejercicio académico que ilustraría mucho las ideas que ustedes planteen, aun cuando parezcan al principio medias descabelladas. ¿Cómo se te ocurre eso, no? Pero de eso se trata. Que digamos, ¿cómo se te ocurre? Esto me parece que realmente no sé qué andabas haciendo, o sea, de cuál fumaste o qué. Esas son las ideas que nos interesan. Perfecto. ¿Sí? Sí, ok. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, nada más, muchas gracias. ¿Tú, Astrid? No, profe. Bueno, entonces esto que platicamos trato de estructurarlo y ya en la próxima semana ya lo vamos aterrizando ya para hacer la versión final. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Entonces, esto, o sea, lo vemos en el transcurso de la semana y la siguiente semana. Acuérdense, yo creo que si nos hablamos el lunes, pues nos podemos hablar 2 veces a la semana y ya casi lo tendría, ¿no? Ok. Está muy avanzado, o sea, hay algún trabajo que está muy rezagado de otro equipo, pero ustedes ya van muy bien. Muy bien. Okay, perfecto. ¿Sí? Muy bien, pues Muchas gracias por su tiempo. Oye, y se mejoran porque como que se están enfermando. Ay, no. Una del ojo y del Yo ojo. todavía no, de ¿eh? la Yo todavía no. Bueno, pues ya, cuídense mucho y mañana nos vemos. Ok. Órale. Muchas felicidades. Muchas gracias. Oiga, sí, muchas felicidades, ¿eh? Un abrazo. Gracias, bye. Igualmente, bye. Órale, pues, gracias, bye. Bye, Mitch, ¿no me cuelgues? Sí, está bien. Ya no está el profe. ¿Cómo viste?